Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a Susurro de Historias. Esta noche dejaremos atrás el bullicio del mundo contemporáneo para sumergirnos en una historia de honor, sacrificio y resistencia que sigue tocando los corazones de las personas en todo el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa entregar la vida por una causa, incluso siendo consciente de que la muerte es inminente? Si buscas inspiración para enfrentar tus propios desafíos, este viaje es para ti. Hoy te relataré la historia completa de Leónidas, el rey de Esparta, quien se convirtió en leyenda al desafiar al imperio más poderoso de su época. Juntos, descubriremos su infancia marcada por la disciplina, su sorpresivo ascenso al trono y la decisión que cambiaría su destino para siempre: liderar a 300 guerreros hacia una muerte inminente con el único objetivo de defender la libertad. Es una historia verdadera, aunque parece sacar vida de las leyendas. A lo largo de esta travesía, oirás hablar de los secretos de Esparta, las rigurosas pruebas del Agogé, las tensiones políticas con Persia y la mística que envuelve el paso de las Termópilas. Esta no es solo una narración sobre la guerra, sino una meditación sobre la valentía, el deber y lo que significa ser recordado a través de los siglos. Aquí no hay lugar para la fantasía, sino una verdad que ha sido transformada en mito con el paso del tiempo. Si estás cansado de días pesados y pensamientos inquietos, esta historia te proporcionará tranquilidad, perspectiva y una sensación de grandeza que trasciende los sueños. Mientras tu mente se relaja y tus ojos se cierran, cada palabra te guiará por senderos antiguos, entre las sombras de escudos, lanzas y juramentos que aún resuenan en el alma del mundo. Deja que la voz de la historia te envuelva esta noche, y si esta experiencia te brinda paz o inspiración, considera unirte a este canal y convertirte en miembro. Los miembros disfrutan de acceso anticipado a cada relato como este, además de historias exclusivas para quienes desean explorar los misterios del pasado en profundidad. Ahora, prepárate para descansar mientras escuchas la historia completa de Leónidas. Capítulo 1. El nacimiento de un rey espartano. En el corazón del Peloponeso, rodeada de montañas que parecían guardar un antiguo secreto, se alzaba la ciudad de Esparta. Allí, cada nacimiento no era simplemente la llegada de un nuevo ser, sino una cuestión de estado. Leónidas llegó al mundo en una época tumultuosa, cuando los dioses eran temidos y el valor era la única medida de respeto. No fue recibido con grandes celebraciones, ya que no era el primogénito. Era un hijo más en una ciudad donde la vida se medía con rigor. Desde su primer aliento, Leónidas estuvo bajo el juicio de los ancianos espartanos, quienes decidían si un recién nacido merecía vivir. Su cuerpo fue examinado con severidad, buscando indicios de debilidad o deformidad. Sin embargo, el niño, aunque no sobresalía por su tamaño o fuerza, mostró una firmeza en su mirada que no pasó desapercibida. Fue aceptado en la comunidad, destinado a seguir el mismo camino que todos los espartanos, servir a la polis con dedicación y compromiso. Sin darse cuenta, ya había superado su primera prueba. Leónidas era hijo del rey Anaxandridas II, aunque no el sucesor que todos esperaban. Su madre no era la primera esposa del rey, sino que pertenecía a una segunda unión destinada a asegurar la descendencia. Esto lo colocaba en una posición marginal dentro de la familia real. Mientras sus medio hermanos se preparaban para la política y el liderazgo, él fue educado con modestia, como un ciudadano más. No disfrutaba de privilegios y esa falta de trato especial
moldeó su carácter de forma silenciosa y firme. Era un príncipe sin trono. La Esparta de entonces no daba cabida a ambiciones desmedidas ni a individualidades marcadas. Todo estaba subordinado al bienestar común, y eso incluía a los hijos de reyes. Leónidas se crió con la convicción de que debía ganarse cada paso, cada respeto, cada mirada. Su linaje no le garantizaba nada, y eso lo convirtió en alguien diferente desde muy joven. Mientras otros se apoyaban en su noble cuna, él se aferraba al deber y al esfuerzo, y esa semilla plantada en su infancia florecería con fuerza cuando el destino se lo exigiera. La ciudad era un templo viviente del deber, y la vida del joven Leónidas se entrelazaba con los ritmos de una sociedad militarizada. Desde su infancia, escuchaba las historias de heroísmo en el campo de batalla, los cantos que exaltaban el sacrificio, las leyendas de antepasados que cayeron con la lanza en la mano. No soñaba con riquezas ni con poder. Su anhelo era estar a la altura de su pueblo. Con cada año que pasaba, se hacía más evidente que su voluntad era más fuerte que su posición, y eso lo diferenciaba. Durante los entrenamientos infantiles, Leónidas se mostraba tenaz. No siempre resultaba vencedor. No era el más rápido ni el más fuerte, pero jamás se rendía. Esa actitud comenzaba a captar la atención de los instructores, quienes veían en él una llama constante. Muchos lo ignoraban por su origen secundario, pero algunos sabios lo observaban en silencio, como quien intuye que una piedra común esconde un diamante. Nadie lo decía en voz alta, pero su temple era distinto. Había algo en él que no se dobla. Sus años tempranos estaban marcados por la disciplina y la repetición. Leónidas rara vez hablaba de sí mismo, y cuando lo hacía, era con humildad. No buscaba reconocimiento, solo avanzar en lo que Esparta le exigía. Era más fácil notar su presencia por lo que soportaba que por lo que decía. El dolor físico no lo alejaba de sus objetivos. Las burlas, cuando llegaban, se desvanecían ante su mirada inquebrantable. Esa resiliencia silenciosa era su sello más profundo y nadie podía arrebatárselo. Su familia, aunque real, mantenía con él una relación distante. Las decisiones importantes se tomaban lejos de su alcance, y él aceptaba eso sin resentimientos. Desde joven, comprendió que la grandeza no se hereda, se construye. Observaba a sus hermanos con respeto, pero también con una determinación serena. Sabía que su destino se definiría por alianzas y no por títulos. Sería esculpido a base de sangre, sudor y obediencia. A diferencia de otros, no anhelaba el poder. Su deseo era merecerlo realmente. El oráculo de Delfos, cuyas palabras se escuchaban con un profundo respeto, había pronosticado tiempos sombríos para Grecia. Leónidas, aunque aún era joven, parecía absorber esa atmósfera de presagio. Había algo en su silencio que evocaba a los grandes guerreros del pasado. No necesitaba demostrar nada en ese momento, pero ya se movía como si llevara la carga del deber. En él no había arrogancia ni ansiedad, solo paciencia, fortaleza y un profundo respeto por lo que estaba por venir. La educación espartana no prestaba atención a los sentimientos. El afecto era escaso y la ternura una rareza, pero en ese entorno severo, Leónidas encontró su lugar. La dureza lo moldeaba como la piedra se modela por el río. Cada golpe, cada corrección, cada amanecer helado en los entrenamientos eran parte de su formación silenciosa. No protestaba, no cuestionaba, solo avanzaba. Su espíritu era una brasa ardiente que nunca se apagaba, incluso cuando parecía invisible para los demás. Muchos años más tarde,
Cuando su nombre fuera pronunciado por generaciones, pocos recordarían aquellos días sin gloria. Pero fue allí, en la penumbra de su infancia olvidada, donde comenzó a nacer el rey, no en un trono, sino entre el polvo de los campos de entrenamiento. No con aplausos, sino con cicatrices. León, el guerrero que desafiaría a un imperio, fue primero un niño ignorado. Y fue precisamente eso lo que lo hizo fuerte, porque aprendió a depender únicamente de sí mismo y de su deber. Así, sin darse cuenta, el niño que nadie miraba se transformaba lentamente en la esperanza silenciosa de Esparta. Mientras otros se jactaban, él observaba. Mientras otros buscaban reconocimiento, él se preparaba. Y aunque la historia aún no había escrito su destino, el espíritu del rey ya latía en su interior. León nació sin corona, pero con la esencia de un líder. Su momento llegará y cuando eso suceda, el mundo lo recordará para siempre. Capítulo 2. La infancia forjada. La infancia de Leónidas transcurrió entre piedras ásperas, órdenes contundentes y el sonido incesante del entrenamiento marcial. En Esparta, los niños no se criaban para el placer ni para el juego, sino para la guerra. Cada día era una lección de obediencia, resistencia y silencio. La risa era rara, la comodidad inexistente. Su infancia fue una fragua donde el calor no provenía del sol, sino del sacrificio cotidiano. Desde muy joven, Leónidas aprendió a desprenderse de lo superfluo. Dormía sobre esteras delgadas, comía lo justo y aceptaba el dolor como parte de su crecimiento. El hambre no era un castigo, sino una herramienta para fortalecer el carácter. Los instructores espartanos no ofrecían consuelo, solo exigencias, y él, lejos de rendirse, absorbía cada lección con la concentración de alguien que sabe que la vida no brinda segundas oportunidades. A diferencia de otros niños que soñaban con juegos o relatos aventureros, Leónidas se encontraba inmerso en un presente riguroso y austero. El cariño era sustituido por gritos de corrección y miradas severas. Incluso entre sus camaradas, la competencia era intensa. Cada uno anhelaba sobresalir, resistir y sobrevivir. Sin embargo, Leónidas no luchaba por orgullo, sino por convicción. Cada ejercicio lo llevaban a cabo con la firme creencia de que su destino exigía algo más grandioso de él. Frecuentemente le asignaban tareas arduas, como cargar piedras o entrenar bajo la lluvia y el frío. Mientras otros se quejaban en susurros, él aceptaba cada desafío con seriedad. Su cuerpo se iba moldeando poco a poco, pero lo que más crecía en él era la voluntad. Una voluntad inquebrantable de no retroceder, de no ceder ante el cansancio ni al temor. Su fortaleza no se manifestaba en sus músculos, sino en su mirada, que se mantenía fija, incluso cuando caía al suelo, agotado. Los mentores comenzaron a notar que aquel muchacho silencioso poseía un don que no podía enseñarse. Su determinación no surgía del deseo de complacer, sino de un fuego interno que nunca se apagaba. Cuando fracasaba, no encontraba culpables, y cuando triunfaba, no alardeaba. Vivía para superarse a sí mismo, no para ser observado. Esa actitud generaba admiración en algunos y desprecio en otros, pero a él no le importaba. Era consciente de que el camino del hierro era un viaje solitario. Durante los festivales, cuando los demás disfrutaban de breves momentos de alegría, él permanecía en profunda reflexión. Disfrutaba observando a los ancianos guerreros y escuchando las historias de campañas pasadas, no por nostalgia, sino para aprender. Cada relato era una semilla plantada en su mente,
y cada cicatriz representaba una enseñanza. A pesar de su juventud, pensaba como un adulto, comprendiendo que la gloria no se alcanza gritando, sino resistiendo en silencio, paso a paso. Uno de los momentos que dejó una huella en su infancia fue cuando tuvo que enfrentarse solo a un día de supervivencia en las montañas cercanas. Debía encontrar alimento, protegerse del frío y regresar sin ayuda. Leónidas no solo cumplió con la misión, sino que lo hizo sin mostrar miedo ni debilidad. Al volver al campamento, sus ropas estaban sucias y su cuerpo marcado, pero su rostro se mantenía sereno. No buscaba reconocimiento, solo había actuado porque así debía ser. En los entrenamientos de combate cuerpo a cuerpo, no era el más habilidoso, pero rara vez se rendía. Caía y se levantaba una y otra vez. Esa tenacidad comenzó a influir también en sus compañeros. Algunos se frustraban, otros se sentían inspirados, pero nadie podía ignorarlo. Su perseverancia era como una roca que no se quiebra con facilidad. No necesitaba palabras. Su comportamiento era su lenguaje, un lenguaje de disciplina y resolución. Durante las frías noches, cuando los demás temblaban o lloraban en secreto, Leónidas contemplaba el cielo estrellado. A veces se preguntaba si los antiguos héroes lo observaban desde las alturas. No tenía certezas, solo intuiciones. Pero esas noches solitarias fortalecían su conexión con algo más grande, con una noción de destino y propósito. No anhelaba la gloria personal, sino el deseo de servir a su comunidad de la forma más efectiva posible. La dureza del entorno no sofocó su espíritu, sino que lo fortaleció. No se volvió despiadado, sino recto. No se tornó arrogante, sino decidido. Aprendió a reconocer el momento oportuno para hablar y el instante adecuado para guardar silencio, a atacar cuando era necesario y a contenerse en tiempos de necesidad. Su temprana madurez no resultaba del azar, sino de cada desafío que había enfrentado sin rendirse. Su infancia careció de ternura, pero estuvo llena de propósito. A los ojos del mundo, seguía siendo uno más entre muchos, pero en su interior algo crecía en silencio. Una fuerza serena, una claridad mental poco común. No buscaba el liderazgo, pero sus compañeros comenzaban a seguir su ejemplo, no por temor, sino por respeto. El acero no solo forjaba su cuerpo, sino también su esencia, y esa naturaleza silenciosa lo estaba preparando para lo que aún estaba por llegar. Así fue como la infancia de Leónidas se transformó en una serie de desafíos constantes. No hubo espacio para la debilidad ni para el descanso, solo había esfuerzo, dolor y aprendizaje. Y entre esos ensayos, sin que nadie lo proclamara, surgió un guerrero, uno que no necesitaba títulos porque su alma ya hablaba por sí misma. Leónidas, aún joven, ya se había convertido en parte del indomable espíritu de Esparta. Capítulo 3. El agogé y la disciplina sin tregua. A la edad de 7 años, Leónidas fue separado de su hogar y enviado al agogé, el sistema de entrenamiento más riguroso de la antigua Grecia. No importaba su linaje ni su riqueza, todos los jóvenes espartanos debían atravesar ese crisol. Era un rito transformador que diferenciaba a los débiles de aquellos destinados a proteger Esparta. Desde el primer día se les enseñaba a resistir el dolor, dominar el miedo y obedecer sin cuestionar. El alma se forjaba al compás del sudor, del frío y de la vigilancia incesante. Los instructores carecían de compasión. Observaban con miradas insensibles, esperando el más mínimo error para imponer un castigo ejemplar. La disciplina no solo era física, sino también mental.
Un guerrero debía aprender a controlar su mente tanto como su cuerpo. Las emociones eran vistas como debilidades que podían costar la vida en el campo de batalla. León, que ya había conocido la dureza en su infancia, encontró en el agogé un entorno natural donde sus virtudes comenzaban a resaltar. Los jóvenes eran agrupados en unidades y dentro de ellas se forjaban rivalidades intensas. Robar comida formaba parte del entrenamiento, pero si eran atrapados, el castigo era severo. Esto enseñaba astucia y precisión. León nunca fue el más rápido ni el más fuerte, pero brillaba por su inteligencia callada. Sabía cuándo moverse, cuándo guardar silencio y, sobre todo, cuándo actuar. Su presencia se hacía cada vez más respetada, aunque no buscaba reconocimiento. Durante los entrenamientos, se enfrascaban en combates entre ellos sin reglas claras. Golpes, llaves y caídas eran habituales. Sangrar era parte del aprendizaje. El sufrimiento se volvía habitual, como el aire o el agua. Leónidas no eludía la confrontación, pero tampoco luchaba para probar su superioridad. Su mirada estaba centrada en un ideal: ser útil a su ciudad. Mientras otros se jactaban de sus triunfos, él se dedicaba a mejorar en silencio cada día. Los ancianos observaban desde la distancia, en busca de aquellos que poseían no solo fuerza física, sino también carácter. Esparta no necesitaba alardes, requería hombres dispuestos a sacrificarse por sus hermanos. Leónidas aprendió a forjar vínculos con sus compañeros, a cuidar de ellos como si fueran parte de su propia familia. La camaradería era tan fundamental como la lanza. Aquellos que brillaban individualmente, pero fracasaban en unidad, eran rechazados. La colectividad lo abarcaba todo. Dentro del contexto de la formación también se incluía el enriquecimiento intelectual. Aprendían música, poesía y filosofía, no como un lujo, sino como herramientas de disciplina. Leónidas mostraba una paz interior en su reflexión. Observaba más de lo que hablaba y recordaba detalles que otros pasaban por alto, lo que le otorgaba un valor especial. No solo contaba con un cuerpo robusto, también poseía una mente que analizaba, una mente estratégica formada no en los libros, sino a través de la experiencia directa. La resistencia ante las inclemencias del tiempo era otro de los cimientos. Bajo la lluvia, el viento o el sol ardiente debían continuar sin quejarse. Leónidas perseveraba sin dudar, como si cada gota de sudor reafirmara su determinación. A veces, cuando los demás flaqueaban, su ejemplo reavivaba la voluntad del grupo. Sin levantar la voz, su presencia motivaba a los demás. Comenzaba a emerger un liderazgo, no por imposición, sino por una confianza natural. Las noches eran frías y silenciosas. Dormían sobre terrenos duros, con poco abrigo y menos alimento. Sin embargo, Leónidas no se lamentaba. Era consciente de que esas privaciones forjarían su carácter. Cada amanecer representaba un nuevo reto, no contra enemigos, sino contra uno mismo. Esparta no se forjaba únicamente en la batalla, sino en esas pequeñas renuncias diarias. Su cuerpo se volvía resistente, pero su voluntad ya era indomable. Hubo un momento en el que uno de sus compañeros sufrió una herida grave durante un entrenamiento. Mientras otros dudaban, Leónidas lo cargó hasta los sanadores sin titubear. Ese acto no pasó desapercibido. No buscaba reconocimiento, simplemente hizo lo que consideraba correcto. Esa integridad comenzó a ser apreciada. No solo era un soldado excepcional, sino un modelo de honor. El respeto que se le brindaba no era impuesto, se ganaba a través de sus acciones.
Además, la formación incluía misiones secretas, pruebas de sigilo y estrategia fuera del campamento. Leónidas mostró gran habilidad para trasladarse sin ser detectado, para tomar decisiones bajo presión. Estas pruebas fortalecían su autoconfianza. Cada dificultad superada era un ladrillo más en la construcción de su carácter. Y aunque muchos terminaban quebrados, él emergía cada vez más fuerte, como si cada golpe reafirmara su propósito. Al finalizar el agogé, pocos lograban mantener intacta su esencia, mientras que muchos se volvían insensibles o despiadados. Sin embargo, Leónidas mantuvo su equilibrio. Comprendía cuándo debía ser rígido y cuándo mostrar justicia. Su rostro emanaba madurez y sus acciones reflejaban sabiduría. Había atravesado las llamas del sufrimiento y emergido con el alma templada. Esparta había puesto su fe en él, aún sin haberlo proclamado como rey. Su destino ya se vislumbraba hacia algo elevado. Esta etapa de su formación finalizó, aunque su aprendizaje continuaría. El agogé le enseñó que la guerra no solo se libra con espadas, sino también con integridad. Leónidas salió de esa etapa no como un muchacho cualquiera, sino como un hombre que entendía la grandeza de servir a su ciudad. La disciplina se convirtió en su escudo, y aunque aún no portaba una corona, ya caminaba con la dignidad de un rey. Capítulo 4. Leónidas y la corona de Esparta. La muerte siempre acechaba a los monarcas de Esparta. Cleómenes, hermanastro de Leónidas, se desvaneció de la vida pública entre susurros de locura y suicidio. Su final, cubierto de incertidumbre, dejó un vacío en el trono que no podía permanecer desguardado. La ciudad, orgullosa y temida, requería un líder que no solo gobernara, sino que también inspirara. Leónidas, por derecho de sangre y virtud, fue convocado a asumir ese destino. La corona no era un simple adorno, sino una carga que quemaba la frente de quien la llevaba. Leónidas aceptó esa responsabilidad con la misma gravedad con la que empuñaba una lanza. No pronunció discursos ni buscó celebraciones. Su primera decisión fue reforzar el entrenamiento del ejército y evaluar las defensas. Era consciente de que la paz era vulnerable y que el deber de un rey era prepararse para la tempestad, aun cuando el sol brillara. Los éforos, líderes políticos que compartían el poder con los reyes, observaron con atención los primeros pasos de Leónidas. Lo consideraron prudente, austero, y su estilo de liderazgo no era autoritario, sino ejemplar. Caminaba entre los ciudadanos, escuchaba a los ancianos y participaba en los rituales sagrados. Su presencia comenzó a inspirar confianza no solo en los soldados, sino también en el pueblo espartano. Los enemigos de Esparta vigilaban desde la distancia, esperando divisiones internas tras la sucesión, pero Leónidas cerró filas con astucia, fortaleció alianzas internas, reforzó los lazos con sus aliados dóricos y mantuvo a raya a los opositores. Nunca buscó la popularidad, pero sus actos firmes y justos lo convirtieron en alguien querido. Su pasado, como uno del pueblo, lo mantenía arraigado, humilde y centrado en su deber. En el consejo de guerra, sus palabras eran pocas, pero precisas. No imponía, sino que convencía. Los generales veteranos lo respetaban por su historial de disciplina y coraje, mientras que los más jóvenes lo seguían por admiración. En una época en la que los reyes solían distanciarse del campo de batalla, Leónidas se entrenaba junto a sus hombres, dormía con ellos y compartía sus comidas. La corona que llevaba no lo alejaba de la tierra. Con la llegada de embajadores extranjeros, especialmente de Asia,
Leónidas mostraba una mezcla de cortesía firme y desconfianza contenida. Era consciente de que el mundo estaba en transformación y que la amenaza persa se alzaba como una sombra distante. En encuentros privados, comenzaba a diseñar estrategias defensivas. Aunque aún no se levantaban las lanzas, su alma ya percibía la vibración del conflicto inminente. El oráculo de Delfos pronunció en aquellos días palabras enigmáticas. Esparta perdería a su rey o sería arrasada. Leónidas escuchó la profecía con serenidad. No se mostró inquieto ni reveló temor. Para él ya estaba decidido. Si debía caer para proteger su tierra, así sería. Esta resignación no era una señal de debilidad, sino de una determinación sagrada. Comprendía que su destino estaba entrelazado con el de su pueblo y estaba dispuesto a realizar el sacrificio si fuera necesario. Las festividades religiosas eran parte fundamental del calendario espartano y, como rey, Leónidas participaba de forma activa. En esos momentos no buscaba ser el centro de atención, sino fortalecer la unidad espiritual. Agradecía a los dioses con palabras sobrias, conscientes de que el destino de los hombres también dependía de lo invisible. Su fe, aunque no ruidosa, era profunda. Sentía que su camino estaba trazado desde su nacimiento. Como rey, también tenía obligaciones judiciales. Intervenía en disputas con un sentido de justicia imparcial, lo que le valía un respeto aún mayor por parte de la población. Era firme, pero no cruel. Quien esperaba una clemencia inmerecida no la hallaba, mientras que aquel que merecía una segunda oportunidad la recibía. Su criterio provenía de un hombre que conocía tanto la dureza como la compasión. Así se forjaba un reinado sólido y digno. En su hogar no se rodeaba de lujos. Su esposa, Gorgo, era una mujer fuerte e inteligente, consejera leal y voz de sabiduría. Juntos formaban el símbolo del equilibrio espartano. Ella no era una sombra, sino un faro. Leónidas la escuchaba, confiaba en su juicio y tomaba muchas decisiones con ella a su lado. En una tierra donde las mujeres tenían voz, Gorgo brillaba como una reina digna de Esparta. Los jóvenes veían en Leónidas un modelo a seguir, los ancianos un fruto de una buena educación y los extranjeros un líder difícil de someter. La ciudad comenzaba a recobrar confianza ante las amenazas externas. Leónidas, aunque nunca se autoproclamó salvador, se había convertido en el pilar que mantenía erguida la estructura de Esparta. La corona no lo transformó, solo hizo más evidente lo que siempre había sido. Así se consolidó su posición, no por imposición, sino por ejemplo. No había nacido para reinar, pero cada paso lo había preparado para ese momento. Bajo su mando, Esparta recuperó su temple y unidad. La calma reinaba, pero en el corazón del rey, la guerra ya susurraba. Leónidas no era un rey de palabras, sino de actos, y cuando llegara el momento de levantarse, lo haría sin dudar, por su ciudad y su destino. Capítulo 5. La amenaza del imperio persa. En las vastas tierras del este, un imperio emergía como un océano incontenible. Persia, bajo el mando de Darío y luego de su hijo Jerjes, expandía su vasta influencia como una sombra sobre el mundo conocido. Sus ejércitos eran innumerables, sus riquezas inagotables y su ambición insaciable. Para muchos pueblos, el avance persa parecía inevitable. Sin embargo, para Grecia representaba una amenaza directa a su libertad y cultura. Años atrás, Darío había intentado someter a Grecia, pero la derrota en Maratón seguía fresca en su memoria. La humillación de aquel día no fue olvidada por los persas, y Jerjes, su heredero, prometió venganza.
Con la paciencia de una roca, planeó la invasión más ambiciosa que se haya concebido jamás. Un ejército como el mundo nunca había presenciado sería la respuesta del imperio. Grecia se vería sometida o destruida. Los rumores llegaron a Esparta como un viento helado. Barcos en construcción, soldados reclutados, recursos movilizados. El estrecho de los Dardanelos sería cruzado por puentes flotantes y el cielo se oscurecería con las flechas del enemigo. Leónidas comprendía que no se trataba de exageraciones, sino de una realidad inminente. La amenaza no era una posibilidad, era una certeza que se acercaba paso a paso, con el estruendo de millones de pies. En Atenas, los debates políticos dividían a los ciudadanos, pero en Esparta la reacción fue diferente. El peligro no generó miedo, sino preparación. Leónidas convocó a los éforos, generales y sabios. La discusión no giraba en torno a si debían luchar, sino a cuándo y dónde. El espíritu de Esparta no toleraba la rendición. Sus hijos estaban listos para la guerra desde que aprendieron a caminar. Para ellos, la amenaza persa representaba una oportunidad de gloria. Jerjes envió embajadores a las ciudades griegas, exigiendo su sumisión y tributo. En muchas de ellas fueron recibidos con temor, pero en Esparta sus palabras no encontraron eco. Las leyes de Licurgo prohibían negociar bajo amenaza. En un acto feroz, los embajadores fueron arrojados a un pozo. Así se salda en Esparta cualquier mención de esclavitud, dijeron. El mensaje era claro. No habría tratados, solo combate. La magnitud del imperio persa era abrumadora. Sus filas incluían soldados de numerosas naciones, arqueros medos, lanceros babilonios, caballería, una máquina de guerra cuya fuerza parecía imparable. Sus generales hablaban de victoria con arrogancia, seguros de que Grecia caería como lo habían hecho otras naciones, sin mayor resistencia. Sin embargo, aún no conocían la determinación de los pueblos libres. Los aliados griegos comenzaron a reunirse en el istmo de Corinto, dejando de lado viejas rencillas para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Esparta lideraba sin imponerse, ya que todos sabían que eran los más hábiles en el arte de la guerra. Leónidas, silencioso, observaba cada decisión con la mente enfocada en la defensa del alma griega. Su intuición le decía que el conflicto sería inevitable y devastador. Las noticias sobre el tamaño del ejército persa helaban la sangre incluso de los más valientes. Se hablaba de cientos de miles de hombres, tal vez incluso más. La moral de algunas ciudades comenzaba a quebrarse, pero Leónidas repetía una verdad simple: el valor es más poderoso que el número. No todos estaban convencidos, pero las palabras del rey se convertían en un estandarte para aquellos que aún creían en la libertad. A pesar de la lejanía, los preparativos persas podían percibirse en cada rincón del mar Egeo. Las flotas avanzaban y los puertos eran ocupados. La amenaza no era únicamente militar, sino también cultural y espiritual. El imperio persa ofrecía seguridad a cambio de obediencia. Grecia, dividida, debía tomar una decisión entre la sumisión o la resistencia. Para Leónidas no había opciones, solo existía el honor o la desaparición. Jerjes no solo confiaba en sus tropas, sino en el terror que generaba. Cada paso de su avance era una prueba de su fortaleza. Ambos bandos invocaban a los dioses, pero el destino no respondía con claridad. En las noches espartanas, Leónidas observaba las estrellas, consciente de que su generación estaba destinada a definir el futuro. El tiempo de la conversación había llegado a su fin. La era del acero se aproximaba.
La amenaza persa no solo consistía en hombres y armas, sino en un modelo de mundo. Mientras Grecia valoraba la libertad, Persia imponía el orden a través de la fuerza. Para los espartanos, esta diferencia era insoportable. Preferían morir luchando antes que vivir bajo un yugo extranjero. Leónidas se preparaba, tanto espiritualmente como con su ejército. Sabía que iba a enfrentarse a lo imposible, pero eso no lo detenía. Más bien, lo impulsaba. Así, bajo un cielo que se oscurecía con presagios de guerra, Esparta se mantuvo firme. Sus escudos fueron pulidos y sus lanzas afiladas. Las madres preparaban a sus hijos para la lucha. La amenaza era real y colosal. Sin embargo, el espíritu de Leónidas ya ardía como una llama, y cuando llegara el momento, no dudaría en responder con fuego, acero y un grito de libertad que quedaría grabado en la historia. Capítulo 6. El llamado a la guerra. La noticia del avance persa se esparció como un relámpago entre las ciudades-estado griegas. Los consejos se reunieron con prontitud, los mensajeros corrían sin cesar y se discutían alianzas bajo la presión del tiempo. La amenaza ya no era una sombra lejana, sino un rugido que se acercaba con firmeza. Grecia debía actuar unida o caer dividida. En Esparta, el llamado a la guerra no requería muchas palabras. El deber estaba grabado en el alma de sus ciudadanos desde el nacimiento. Leónidas, consciente de la seriedad del momento, se erigía como símbolo de resistencia. Sabía que el enemigo era superior en número, pero inferior en espíritu. Esparta no huyó, Esparta enfrentó. La Liga Panhelénica se reunió en Corinto para tomar decisiones cruciales. Cada ciudad tenía su orgullo, su historia, su desconfianza. Atenas miraba con recelo a Esparta y viceversa, pero el peligro común tejía puentes inesperados. Leónidas no hablaba mucho en las reuniones, pero su presencia imponía respeto. Cuando él tomaba la palabra, reinaba el silencio y las discusiones se centraban en la estrategia. ¿Dónde enfrentarlos? ¿Quién lideraría? ¿Cómo coordinar fuerzas tan dispares? El paso de las Termópilas fue seleccionado como un bastión de defensa, un angosto sendero entre el mar y las montañas, donde los persas perderían su ventaja numérica. Leónidas lo comprendió de inmediato. Era el lugar ideal para resistir. De regreso a Esparta, Leónidas reflexionó intensamente. Sabía que esta guerra era diferente. No era una simple campaña, sino una lucha por el alma de Grecia. Escogió a sus guerreros con esmero, no solo por su fuerza, sino por su carácter. Solo los más comprometidos tendrían el honor de marchar. Esta decisión fue tomada con un corazón ardiente y una mente serena. Esparta tenía normas rigurosas sobre cuándo declarar la guerra, especialmente durante festividades religiosas. Los éforos dudaban y se consultaban los augurios, pero Leónidas, observando la urgencia del momento, no se detuvo. Reunió a 300 hombres de su guardia personal. No eran solo soldados, eran padres, hijos, hermanos, guerreros elegidos para un destino eterno. Cada uno de ellos sabía que no regresaría. No había engaños, solo honor. Las familias los despidieron con lágrimas contenidas y un orgullo feroz. Las madres abrazaban a sus hijos sin miedo, diciendo: «Vuelve con tu escudo o sobre él». Era una despedida de almas que entendían el valor de un sacrificio noble. Era más que una guerra. Era un acto de amor hacia la libertad. Leónidas también se despidió. Su esposa, Gorgo, fuerte como las montañas que rodeaban Esparta, lo miró con la determinación de una reina. No le pidió que se quedara,
Sabía que el deber de un rey era luchar por los suyos. Leónidas la besó con la certeza de que su nombre perduraría a lo largo de los siglos. El llamado de la guerra había sido oído. Los 300 se prepararon sin ceremonias, pulieron sus escudos, afilaron sus lanzas y abandonaron sus hogares en silencio. En el templo, los dioses fueron invocados con solemnidad, pero en sus corazones ardía una certeza más potente que cualquier plegaria. No iban a evitar la guerra, sino a enfrentarse a ella con cada fibra de su ser. La noticia de la partida espartana resonó en otras ciudades como un eco inspirador. Pequeños contingentes de otras polis se ofrecieron para unirse. Los tesalios, los tebanos y algunos corintios sabían que sería una marcha hacia la muerte, pero también eran conscientes de que morir al lado de Leónidas era convertirse en leyenda. El llamado no era solamente militar, era espiritual. El grupo salió de Esparta bajo el abrasador sol, avanzando por senderos de tierra y roca. La gente los observaba en silencio desde los caminos. Algunos lloraban, otros levantaban el puño en señal de apoyo. La columna avanzaba como una flecha lanzada por los dioses. Nada podía detenerla, ni el temor, ni las dudas, ni la certeza de la muerte. Así comenzó la marcha que alteraría el curso de la historia. Leónidas lideraba con paso firme y mirada firme. No portaba corona ni manto, solo su armadura y su convicción. Era un rey, no por herencia, sino por sus acciones, y respondía al llamado de la guerra de la manera en que solo los auténticos reyes saben hacerlo, con valentía, determinación y un amor eterno por su tierra. Capítulo 7. La marcha de los 300. La columna de guerreros avanzaba en silencio, pisando con firmeza el sagrado suelo de Grecia. Cada paso sonaba como un tambor de guerra, anunciando algo más profundo que una simple batalla. Era una determinación inquebrantable. Los campesinos detenían su trabajo para observarlos pasar. Algunos se inclinaban en señal de respeto, otros simplemente se dejaban llevar por las lágrimas. Era como si estuvieran presenciando a héroes que marchaban hacia su destino. León encabezaba la marcha con la serenidad de alguien que ya había aceptado lo inevitable. No mostraba miedo ni fatiga, solo una firme resolución. Su mirada se perdía en el horizonte, como si pudiera vislumbrar el campo donde se forjaría la historia. A su lado, los hombres marchaban como una extensión de su voluntad. Nadie pronunciaba palabra alguna, pero todos entendían. Los días eran largos y polvorientos, las noches frías y silenciosas. Se detenían solo lo estrictamente necesario para descansar sus cuerpos y alimentar sus almas. En los campamentos nocturnos compartían pan duro y recuerdos. Algunos escribían cartas dirigidas a sus familias, conscientes de que tal vez nunca llegarían a destino. Otros simplemente contemplaban las estrellas, buscando señales en el firmamento. El grupo no estaba solo. Guerreros de otras polis comenzaron a unirse a ellos, avanzando firmemente con miradas decididas. No habían sido convocados, pero comprendieron el mensaje. La valentía de Esparta había encendido una chispa en sus corazones. Nadie los coaccionaba, pero todos eran conscientes de lo que estaba en juego. No se trataba solo de Esparta, se trataba de toda Grecia. Conforme avanzaban, el paisaje cambiaba. Majestuosas montañas los rodeaban y los valles se abrían como corredores sagrados. Cada día era un acto de fe, cada paso una oración silenciosa. Algunos aldeanos ofrecían agua, frutas o simplemente bendiciones. Había respeto, pero también temor, no hacia los espartanos, sino por la magnitud del momento.
León hablaba poco, pero sus palabras dejaban huella. No somos mártires, decía. Somos guardianes del mañana. A su alrededor, los soldados asentían con la convicción de quienes han elegido su destino. Cada uno había dejado algo atrás. Una madre, una esposa, un hijo, pero no se lamentaban. El honor pesaba más que la nostalgia. El cruce por las tierras sagradas de Delfos fue especialmente simbólico. Allí, donde los dioses se comunicaban con los hombres, Leónidas se detuvo en un profundo silencio. No buscó profecías ni aprobación divina. Ya no necesitaba señales. Su causa era justa y su camino irreversible. Frente al templo, inclinó ligeramente la cabeza y luego continuó avanzando sin dudar. En el trayecto, los jóvenes miraban a los espartanos con admiración. Algunos deseaban seguir sus pasos, otros simplemente intentaban imitarlos. Los ancianos recordaban con melancolía sus propias guerras, pero nadie se atrevía a cuestionar el sacrificio que se aproximaba. La historia se estaba escribiendo con el sudor de esos hombres, y todos eran conscientes de que no habría marcha atrás. Las armaduras resplandecían bajo el sol como espejos de determinación. Los escudos no solo reflejaban la luz, sino que también emanaban coraje. Las lanzas se convertían en extensiones del espíritu guerrero, listas para perforar no solo la carne, sino también el olvido. Cada soldado marchaba con la espalda erguida y el rostro tranquilo. No eran meramente guerreros, eran emblemas de valor. La camaradería que compartían era silenciosa, pero intensa. Se entendían con la mirada, sin necesidad de palabras. En cada fogata que compartían, en cada práctica improvisada, formaban vínculos más fuertes que el bronce. Sabían que lucharían y caerían juntos, y en esa certeza encontraban consuelo. Nadie estaba solo en esa jornada. A lo lejos, comenzaba a oírse el murmullo del mar. Se encontraban próximos al estrecho de las Termópilas, un lugar angosto y sombrío entre montañas y aguas. Allí, la historia aguardaba para ser sellada con sangre. Leónidas no alteró su paso. Su mirada se mantenía fija al frente, firme como siempre. El momento se acercaba y todos lo sentían en el pecho. Cuando finalmente llegaron, se situaron en formación. Observaron el estrecho y comprendieron su ventaja. Allí, la cantidad de guerreros no tendría relevancia. Allí, el coraje se convertiría en la arma más formidable. Leónidas dio la orden de preparar el terreno, no desde el miedo, sino desde la esperanza, porque sabían que no luchaban para sobrevivir, sino para no ser olvidados jamás. Capítulo 8. Capítulo 8. Termópilas. El estrecho del destino. Termópilas. El estrecho del destino. El paso de las Termópilas era un corredor natural flanqueado por montañas a un lado y el mar al otro. Su angostura lo hacía la fortaleza ideal para un reducido grupo de guerreros resueltos. Allí, Leónidas halló el sitio perfecto para enfrentar al vasto ejército persa. El viento soplaba con fuerza, como si el propio mundo contuviera la respiración. Todo estaba preparado para lo inevitable. Los espartanos empezaron a fortificar la zona, levantando muros improvisados con piedras y troncos. No pretendían cerrar el paso para siempre, sino resistir el tiempo necesario. Cada piedra colocada era un acto de desafío, una promesa silenciosa. Eran conscientes de que los persas arribarían con miles de soldados, pero también sabían que allí no tendrían utilidad. El estrecho igualaría las fuerzas. Mientras aguardaban, los soldados afilaban sus armas y repetían sus ejercicios. La disciplina no flaqueaba, incluso frente a la muerte. Leónidas recorría las filas, observando
corrigiendo y alentando. Sus palabras eran pocas, pero su presencia lo decía todo. No era un rey distante, era uno más entre ellos, listo para sangrar y morir como los otros. El silencio matutino era casi sagrado. Solo se escuchaba el mar rompiendo contra las rocas. Algunos soldados oraban en silencio, otros pulían sus escudos. No había temor en sus rostros, sino una calma férrea. Habían llegado a aceptar su destino, y eso los hacía invencibles. Las Termópilas no eran solo una trampa táctica, eran un altar. Los primeros exploradores anunciaron la llegada del enemigo. Polvo en el horizonte, relámpagos metálicos reflejando la luz del sol. Los persas se desplegaban como una capa interminable. Frente a ellos, los 300 espartanos y algunos aliados, todos firmes y decididos. No hubo retroceso, ni un solo titubeo. La decisión ya se había tomado desde que abandonaron Esparta. Jerjes, el rey persa, envió mensajeros con propuestas de rendición. Ofrecía riquezas, tierras e incluso la vida. Leónidas respondió con un gesto seco. «Molón Labe, ven por ellas». La frase se esparció entre los espartanos como un rugido silencioso. No era arrogancia, sino profunda convicción. Aquella negativa se convertiría en la declaración de guerra más pura jamás pronunciada. El terreno angosto limitaba la capacidad del ejército persa para aprovechar su número. Solo podían atacar en pequeñas oleadas, y en ese aspecto, los espartanos eran maestros. El paso se transformaba en un estrecho cuello de botella, que los soldados griegos defendían con precisión. Cada ofensiva era repelida con escudos firmes y lanzas mortales. Era una danza fatídica, perfectamente ensayada. La moral entre los persas comenzaba a tambalearse. No comprendían cómo tan pocos podían resistir tanto. Los cuerpos se acumulaban en la entrada del paso y el aire se saturaba de gritos y sangre. Los combatientes de Jerjes, acostumbrados a victorias rápidas, comenzaban a sentir el peso del orgullo espartano. El estrecho se había transformado en una tumba. Durante las noches, los espartanos no celebraban. Comprendían que cada día era un regalo. Atendían sus heridas, reforzaban sus defensas y compartían silencios. Leónidas conversaba con los capitanes, ajustando estrategias. No había desesperación, solo claridad. Cada instante se aprovechaba al máximo. Cada decisión era tomada con serenidad de acero. Algunos aliados empezaban a titubear al ver la magnitud de lo que se avecinaba, pero los espartanos permanecían firmes como rocas. Su sola presencia infundía valor a los demás. Leónidas no obligaba a nadie a quedarse. Cada hombre era libre de elegir, y a pesar de todo, muchos decidieron luchar porque pelear junto a Leónidas era más que una cuestión de vida o muerte. Era trascender. El calor aumentaba, el polvo cubría los rostros y la fatiga era constante. Pero ningún espartano se quejaba. Su entrenamiento y su espíritu los habían preparado para este instante. Cada día de hambre, sufrimiento y disciplina encontraba ahora su razón de ser. Las Termópilas eran su campo final, y lo defendían como se defiende un corazón. Los persas se preparaban para un nuevo ataque, más brutal y numeroso, pero los espartanos reordenaban sus filas sin miedo. Las Termópilas ya no eran solo una ubicación estratégica, se habían transformado en un símbolo, y los hombres que las defendían en leyendas vivientes. Allí, entre rocas y mar, se tejía una historia que la eternidad jamás olvidaría. Capítulo 9. La batalla que desafió a un imperio. La batalla comenzó con el estruendo de los tambores persas, marcando el avance de miles.
Desde lo alto del estrecho, los espartanos observaron el movimiento con calma solemne. El suelo vibraba bajo sus pies, pero sus corazones permanecían firmes e inquebrantables. Cada soldado entendía su posición, su deber y su papel en la danza de la guerra. No había lugar para el error, solo para la gloria. Los primeros enfrentamientos fueron brutales, con cuerpos lanzados contra escudos impenetrables. Las lanzas espartanas hallaban carne con exactitud quirúrgica. El enemigo retrocedía solo para ser sustituido por otro grupo aún más numeroso. Leónidas lideraba la carga en la primera línea, su lanza cortando como un trueno entre la multitud. Cada uno de sus golpes era una declaración contundente. Esparta no se arrodillaría. Los persas hacían uso de arqueros que cubrían el cielo con un torrente de flechas. La oscuridad caía momentáneamente sobre el estrecho paso, pero los espartanos, con sus escudos en alto, formaban una impenetrable muralla humana. Apenas una flecha lograba alcanzar el blanco. Era como si los propios dioses estuvieran protegiendo sus cuerpos curtidos por el combate. Y cuando cesaban las flechas, volvían a avanzar sin reparos. Gerges observaba desde la distancia, perplejo. Había prometido una victoria rápida, una humillación griega que consolidaría su poder. Pero lo que enfrentaba era una resistencia que desafiaba toda lógica. ¿Cómo podía ser que tan pocos mantuvieran a raya a tantos? El rey persa comenzaba a entender que no solo luchaba contra hombres, sino contra una idea. Los días transcurrían y la batalla no cedía. Las filas persas se desgastaban mientras los griegos se mantenían firmes. Otros contingentes aliados reforzaban la línea, pero eran los espartanos quienes marcaban el compás. Sus gritos de guerra y su ferocidad se volvían contagiosos. A cada caída de un compañero, los demás respondían con una rabia renovada. La estrategia persa cambió, recurriendo a los inmortales, su guardia de élite, guerreros entrenados, numerosos y bien equipados. Pero incluso ellos fueron contenidos por la falange espartana. El combate se tornó cuerpo a cuerpo. Sudor y sangre se mezclaban sobre las piedras. Las Termópilas se teñían de rojo, pero el paso seguía bajo control griego. En un momento crucial, Gerges intentó flanquear la posición mediante senderos ocultos, pero fue traicionado por un griego llamado Efialtes, quien reveló el camino secreto. La noticia llegó a Leónidas a través de exploradores agotados. El rey no mostró sorpresa ni miedo. Sabía que el final estaba próximo, aunque también que aún controlaba el presente. Con el flanco comprometido, Leónidas reunió a sus generales. Podía ordenar una retirada, rescatar lo que quedaba de su ejército, pero eligió otro camino. Decidió quedarse con sus 300 y algunos aliados voluntarios para resistir hasta el último aliento, no por la victoria, sino por el mensaje de que algunos hombres trascienden incluso a la muerte. La batalla se tornó aún más desesperada. Los espartanos rompían lanzas, empleaban espadas cortas, luego puños, incluso piedras. El combate era salvaje, primitivo, brutal, pero no retrocedían. Cada caída era un acto heroico, cada grito se convertía en un testamento de coraje. En medio de la turbulencia, Leónidas se erguía como un faro en medio de la tempestad. Gerges, lleno de ira, dio la orden de un ataque masivo desde todos los frentes. El paso se transformó en un océano de cuerpos, un terreno donde los titanes de la voluntad se enfrentaban al peso de un imperio. La sangre empapaba el suelo como un río interminable, pero incluso rodeados, los espartanos batallaban como si la eternidad los contemplara. Los últimos instantes fueron lentos y desgarradores.
Leónidas cayó en medio de sus enemigos, no con temor, sino con dignidad. Sus hombres formaron un círculo a su alrededor, protegiendo su cuerpo con sus propias vidas. El sol ascendía sobre un campo silencioso, cubierto de humo y muerte. Sin embargo, entre las ruinas, había algo inquebrantable: el espíritu de Esparta. Los persas conquistaron el paso, pero no lograron una victoria moral. El mundo entero escuchó lo que tuvo lugar en las Termópilas. No fue una simple contienda, fue un clamor eterno de resistencia. Aquella jornada, un pequeño grupo de hombres demostró que el alma es más fuerte que cualquier ejército. Y en ese eco de acero y fuego nació la verdadera leyenda de Leónidas. Capítulo 10. La caída del rey. La figura de Leónidas, rodeada por sus hombres, brillaba con la intensidad de una llama que se negaba a apagarse. A pesar de que las fuerzas persas avanzaban por todos lados, el rey se mantenía firme. Herido, empapado en sudor y salpicado de sangre, nunca dejó de luchar. Su espada estaba desgastada, su escudo hecho trizas, pero su voluntad permanecía inquebrantable. Cada movimiento era una declaración de resistencia contra el olvido. Los soldados persas, aunque en gran número, titubeaban ante su presencia. Habían oído historias sobre Leónidas, pero verlo en acción era algo completamente diferente. No era simplemente un líder, era un símbolo viviente de valentía. Sus ojos, iluminados por la determinación, comunicaban más que 1000 discursos. En cada estocada se sentía la herencia de siglos de tradición y orgullo. Finalmente, una lanza enemiga lo hirió en el costado. El golpe no lo derribó, pero su respiración se volvió pesada. Los espartanos a su alrededor formaron un muro aún más compacto, impidiendo que nadie se acercara. Sabían lo que su vida significaba para todos. No luchaban solo por la victoria, sino para otorgarle a su rey una muerte digna. Leónidas, al percibir la gravedad de su herida, miró al cielo con tranquilidad. No había lugar para el rencor o el miedo, solo aceptación. Para un espartano, morir en la batalla era el máximo honor, y para un rey, caer defendiendo a su pueblo era una corona aún más brillante que el oro. Su mente evocaba recuerdos de su infancia, de su apogeo, de su ascenso. Sus últimos pensamientos estaban dedicados a Esparta, no por debilidad, sino por amor. Había entregado todo lo que era por su tierra, cuerpo, alma y destino. En ese instante comprendía que su muerte no sería un final, sino un nuevo comienzo. Cada gota de su sangre sembraría valor en las generaciones venideras. Leónidas cerró los ojos y se arrodilló. El impacto fue silencioso, pero resonó como un trueno entre sus hombres. El rey había fallecido, pero su esencia brillaba con fuerza renovada. Los espartanos, lejos de rendirse, se lanzaron en un frenesí sagrado. Con gritos que rasgaban el aire, atacaron a los invasores. Era una despedida y un acto de venganza, un derroche de amor y furia. El cuerpo de Leónidas fue custodiado con devoción. Nadie podía acercarse a él sin enfrentarse a la ira de sus guerreros. Sin embargo, la presión persa se tornaba insoportable. Poco a poco, los espartanos fueron sobrepasados, pero incluso durante la retirada, no abandonaron al rey. Cada retroceso se pagaba con sangre. Cada terreno perdido costaba la vida de 10 enemigos. Jerjes, al observar la última resistencia, dio la orden de capturar el cuerpo del rey, no por respeto, sino para quebrantar el espíritu griego. Sabía que exhibirlo podría ser un golpe psicológico, pero esa decisión solo incrementó la leyenda. Tomar el cuerpo de Leónidas no fue una victoria,
sino una provocación al mundo libre. Los persas, tras un esfuerzo titánico, lograron hacerse con el cadáver. Lo llevaron ante Jerjes, quien lo contempló en silencio. No veía a un simple mortal, sino a un hombre cuya muerte valía más que 1000 victorias. Su piel estaba destrozada, pero su rostro aún reflejaba determinación. Leónidas parecía reposar con los ojos abiertos hacia la eternidad. Jerjes, en su arrogancia, ordenó que el cuerpo fuera crucificado. Quería borrar su grandeza mediante la humillación, pero ese acto vil aumentó la llama de la rebelión. La imagen de Leónidas, clavado pero erguido, recorrió las tierras griegas. Era como si, incluso en la muerte, continuara liderando. Su cuerpo aplastado no podía ocultar su gloria. En Esparta, la noticia de su caída fue recibida con luto y orgullo. Las mujeres lloraban, pero no por debilidad, sino por un amor profundo. Los ancianos hablaban de él como se habla de los héroes. Los niños prometían seguir su ejemplo. La ciudad no se sumió en la tristeza, sino que se forjó en un nuevo fervor. Leónidas se convirtió en un ideal eterno. La caída del rey no fue un final, sino un punto de inflexión. Había demostrado que un hombre podía desafiar a un imperio. Su muerte no amedrentó a Grecia, la unió. Las ciudades-estado comenzaron a verse unas a otras como hermanas. Todo gracias a un rey que eligió morir de pie. Leónidas cayó, pero su sombra se alzó sobre toda la historia. Capítulo 11. El legado inmortal. La muerte de Leónidas no marcó el final de su influencia, sino el inicio de un mito. Su sacrificio en las Termópilas trascendió generaciones y fronteras. No fue recordado como un derrotado, sino como un símbolo de dignidad. Su nombre comenzó a ser pronunciado con reverencia en toda Grecia. Incluso los más críticos reconocían su grandeza. En Esparta, el legado de Leónidas se convirtió en un pilar fundamental de la educación. Los jóvenes aprendían no solo a combatir, sino también el valor del sacrificio absoluto. Su historia se narraba en los entrenamientos y en los hogares, avivando la llama del deber. Su imagen se convirtió en un emblema de valentía discreta y fortaleza ante lo inalcanzable. Se transformó en un reflejo para aquellos que aspiraban a ser guerreros. Los poetas lo inmortalizaron en sus versos, y los escultores en mármol. Las estatuas levantadas en su homenaje no eran ostentosas, pero sí llenas de solemnidad. Representaban a un hombre erguido, con una mirada decidida, como si aún custodiara su tierra natal. Las palabras grabadas junto a su figura se convirtieron en un grito eterno. No era una convocatoria a la guerra, sino un llamado a la dignidad. Filósofos empleaban su ejemplo en sus enseñanzas sobre la virtud. Leónidas encarnaba la arete, la excelencia moral que los griegos anhelaban. Su vida y su muerte ofrecían una lección sobre cómo vivir con honor. Aunque no fue un pensador, su impacto fue mayor en acción que el de muchos a través de palabras. Su legado trascendía el campo de batalla, llegando a tocar lo más profundo del alma humana. Incluso lejos de Esparta, Leónidas fue asumido como un símbolo. En Atenas, donde la razón era celebrada, lo recordaban como un defensor de la libertad. En Tebas, donde existían tensiones con Esparta, su nombre generaba respeto. Las ciudades comprendieron que su sacrificio no fue solo por su patria, sino por toda Grecia. Se convirtió en un héroe colectivo. Con el paso del tiempo, las Termópilas se transformaron en un lugar sagrado. Los viajeros llegaban de lugares lejanos para rendir homenaje a su memoria. Algunos ofrecían tributos, otros se sumían en la contemplación silenciosa.
El estrecho no solo representaba una ubicación geográfica, sino una herida viva de valor. Los ecos de la batalla parecían facilitarse entre las rocas. Los historiadores comenzaron a recopilar relatos sobre sus hazañas. Aunque ciertos detalles variaban, la esencia se mantuvo inalterable. Un rey que eligió fallecer junto a su gente antes que someterse al opresor. Un grupo reducido de hombres que se oponía a un ejército inmenso. La historia adquirió dimensiones legendarias, fusionando realidad y mito. El mensaje que dejó Leónidas fue más poderoso que cualquier edicto. Enseñó que el alma libre no se arrodilla ante el miedo, que el deber hacia la justicia supera a la propia vida, que el liderazgo genuino no se impone, se conquista con el ejemplo. Su nombre se convirtió en una antorcha para aquellos que enfrentan la opresión. En él, lo humano tocó lo eterno. Durante siglos, líderes y generales han evocado su nombre. En tiempos de conflicto, su memoria fortalecía los corazones. En épocas de paz, recordaba el coste de la libertad. Leónidas fue más que un rey. Fue un faro moral. Allí donde el poder amenazaba, su historia recordaba el valor de la resistencia. Su espíritu atravesó mares y épocas. Incluso sus enemigos reconocieron su respeto. En Persia, algunos relatos destacaban su valentía como un rasgo admirable. Su figura fue estudiada por estrategas de numerosas culturas. Su muerte no fue en vano. Plantó una semilla de rebelión. El recuerdo de los 300 se convirtió en símbolo de defensa del hogar y del honor. En la modernidad, su nombre resuena cada vez que se lucha por lo justo. En libros, películas y discursos, Leónidas sigue siendo un símbolo de lucha. Su figura trasciende las fronteras de Esparta y habla conectada a toda la humanidad, ya que su mensaje no se limitaba a los espartanos, era de alcance universal. Su legado no se encuentra solo en tumbas, sino que habita en cada corazón valiente. Así, Leónidas no pereció en las Termópilas, más bien renació eternamente en la historia. Su cuerpo fue derrotado, pero su esencia se volvió inmortal. Cada generación descubre en él un reflejo de dignidad y coraje. El eco de sus pasos aún resuena en aquellos que luchan con firmeza. Leónidas vive donde la libertad se defiende sin temor. Capítulo 12. Esparta, después de Leónidas. Tras el fallecimiento de Leónidas en las Termópilas, Esparta no se sumió en el duelo, sino que adoptó una firme determinación. La ciudad robusteció todavía más su disciplina y endureció sus costumbres. Se levantaron monumentos sobrios que honraban el sacrificio, no como un lamento, sino como fuente de inspiración. Los espartanos hicieron un juramento de nunca olvidar la sangre derramada por su rey. El recuerdo de Leónidas se convirtió en una llama silenciosa. La guerra contra los persas continuó y Esparta desempeñó un papel crucial en las batallas posteriores, como en la batalla de Platea. Los espartanos lideraron a las fuerzas griegas hacia una victoria decisiva. Su valentía y disciplina resultaron fundamentales para la derrota final del invasor. Aunque la gloria fue compartida, muchos consideraron a Esparta como el corazón del esfuerzo helénico. Su reputación de guerreros invencibles se consolidó. Sin embargo, la fama trajo consigo tensiones con otras polis griegas, especialmente Atenas. Mientras Esparta valoraba el orden y la tradición, Atenas prosperaba en arte y pensamiento. Esta diferencia de ideales desencadenó conflictos prolongados que culminaron en la Guerra del Peloponeso. Esparta salió victoriosa, pero el costo fue alto para toda Grecia. Las ruinas dejadas por el conflicto desgastaron la unidad helénica.
Esparta sostuvo su sistema militarista y su estructura rígida durante siglos. Su sociedad continuó basada en la austeridad, la obediencia y el servicio a la patria. Los nuevos reyes debían estar a la altura del legado de Leónidas. Los jóvenes seguían el ajé y el honor guiaba cada aspecto de sus vidas. Nada cambiaba, porque alterar el rumbo era traicionar el pasado glorioso. No obstante, los vientos del mundo antiguo comenzaron a soplar con más fuerza. El ascenso de Macedonia bajo Filipo y luego Alejandro Magno sacudió las antiguas polis. Esparta, reacia a adoptar nuevas tácticas y abrirse al mundo, empezó a quedar rezagada. Aunque continuó siendo respetada, perdió influencia ante potencias más adaptables. El espíritu de Leónidas perduraba, pero sus muros comenzaban a resquebrajarse. Durante la dominación romana, Esparta fue tratada con un respeto casi ceremonial. Los romanos admiraban su historia, su tenacidad y su disciplina. Julio, César y otros líderes la visitaron con interés, recorriendo las ruinas de sus antiguos campos de entrenamiento, pero lo que hallaron fue un eco apagado de su antigua grandeza. Esparta se había convertido en un emblema más que en una verdadera potencia. Con el transcurrir del tiempo, la estructura política de Esparta se desmoronó, y la ciudad se transformó en una sombra de lo que fue. Los escasos ciudadanos que sobrevivían entre las ruinas rememoraban las glorias de antaño. Ya no eran temidos, ni comandaban ejércitos, pero las canciones y leyendas mantenían vivo su recuerdo. Esparta se tornó en un lugar de peregrinación para los aficionados a la historia. A pesar de su declive, el espíritu espartano dejó una huella imborrable en la civilización occidental. La noción del sacrificio por la libertad y el deber por encima del temor aún perdura. Las academias militares analizan su disciplina y los filósofos estudian su filosofía del deber. En escuelas y foros, su nombre continúa inspirando debates y admiración. No se desvanecieron, sino que se transformaron en ideales. En tiempos recientes, Esparta resurgió como un símbolo cultural. Su imagen fue revitalizada por la literatura, el cine y las artes. Libros y películas hicieron que su historia fuera accesible a nuevas generaciones. Aunque algunas representaciones son idealizadas, mantienen viva la llama del heroísmo. La figura de Leónidas emergió como un icono universal de resistencia. El turismo también revitalizó la región donde se erguía Esparta. Visitantes de todo el mundo pasean entre las antiguas piedras, buscando en el polvo los vestigios del coraje que alguna vez desafió imperios. Los museos locales preservan armas, escudos y artefactos que narran el pasado. La historia no duerme ahí, respira entre los olivares. Las lecciones de Esparta resuenan más allá de la batalla. Enseñan sobre liderazgo, convicción y comunidad. En la era contemporánea, donde todo cambia rápidamente, su ejemplo de firmeza es revitalizante. No se trata de glorificar la guerra, sino de apreciar la integridad. Esparta sigue siendo un recordatorio de que el honor puede perdurar más que el poder. Así, después de Leónidas, Esparta no fue simplemente una ciudad en declive. Fue una antorcha que pasó de mano en mano, iluminando ideas que subsisten hasta hoy. Aunque sus muros cayeron, su legado perdura. Esparta dejó de ser un lugar físico para transformarse en un símbolo, y mientras existan quienes crean en el valor, Esparta jamás morirá. Capítulo 13. Curiosidades y secretos del guerrero eterno. El epílogo. Curiosidades y secretos del guerrero eterno. Los espartanos no utilizaban monedas de oro ni plata.
a diferencia de otras ciudades griegas. En su lugar, empleaban barras de hierro que dificultaban la corrupción y el comercio superfluo. Esta elección buscaba promover la autosuficiencia y el rechazo a los lujos. La economía espartana era simple, centrada en el sustento y la guerra. La riqueza se medía en términos de valor militar y disciplina. La famosa capa roja que vestían los espartanos no era un símbolo de elegancia, sino una estrategia. Su color disimulaba las heridas sangrientas en el campo de batalla, manteniendo un espíritu inquebrantable. Además, simbolizaba la sangre y el sacrificio perpetuo. Cada soldado lucía su manto con orgullo y solemnidad. No era una simple tela, sino una insignia de identidad. El cabello largo, contrario a lo habitual, representaba nobleza entre los espartanos. Lo dejaban crecer como un signo de coraje, ya que se creía que solo los valientes podían permitirse tal privilegio. Antes de entrar en combate, lo trenzaban con esmero, lo que se convertía en un ritual tanto de preparación espiritual como física. La apariencia era parte integral del carácter marcial. A diferencia de otras ciudades, en Esparta las mujeres disfrutaban de derechos poco comunes. Podían poseer tierras, recibir educación y participar en discusiones. Se ejercitaban físicamente porque creían que las mujeres fuertes daban a luz a hijos fuertes. La maternidad era vista como un deber sagrado hacia la patria. Su rol era esencial para mantener la nación guerrera. Una de las prácticas más impactantes del sistema espartano era la selección de recién nacidos. Cada bebé era evaluado por ancianos para determinar su salud y robustez. Si no cumplía con los estándares, era abandonado en el monte Taygeto. Aunque resulta inconcebible hoy en día, en su lógica se buscaba preservar la pureza física de la comunidad. Era la ley del más fuerte desde el nacimiento. Los espartanos no temían a la muerte, sino a la cobardía. Abandonar el escudo se consideraba la mayor deshonra, pues implicaba huir. Por ello, las madres instruían a sus hijos: «Vuelve con tu escudo o sobre él». Era un mensaje claro. El valor era más valioso que la vida misma. Preferían morir con honor que vivir sin él. El agogé, el sistema educativo espartano, se encontraba entre los más severos de la historia. Los niños eran separados de sus familias a partir de los 7 años y vivían en comunidades. Dormían sobre juncos, comían poco y eran sometidos a castigos físicos constantes. Se les enseñaba a resistir el dolor, el hambre y el miedo. Solo los más resilientes alcanzaban la adultez. La criptía era una de las etapas finales del entrenamiento espartano, donde los jóvenes eran enviados al campo a sobrevivir solos, sin ninguna ayuda. Debían ocultarse durante días, observar a los enemigos y robar alimentos sin ser detectados. Algunos incluso asesinaban esclavos y lotas como prueba de sigilo. Era un adiestramiento brutal para la guerra real. La ley del silencio dominaba este ritual. El ejército espartano se organizaba en falanges, formadas por bloques compactos de escudos y lanzas. Cada guerrero cuidaba del de su izquierda con su escudo, simbolizando así la unidad. Si uno caía, todo el frente se debilitaba. Esto fortalecía el compañerismo y la lealtad mutua. No había lugar para el individualismo en el combate. Los espartanos hablaban poco y lo hacían en frases cortas, originando así el término lacónico. Este estilo de comunicación evitaba la retórica y ponía el enfoque en la acción. Era preferible un silencio sabio a palabras vacías. La filosofía espartana valoraba la sobriedad en todos los aspectos. Su forma de hablar reflejaba su vida, directa
firme y sin adornos. Uno de los secretos menos conocidos es que Esparta carecía de murallas. Sus líderes sostenían que el valor de sus hombres constituía la mejor defensa. Se dice que el rey Agesilao expresó: «Nuestras murallas son nuestras lanzas». Esta decisión evidenciaba la fe inquebrantable en su ejército. Era un mensaje claro tanto para amigos como para enemigos. A pesar de que Esparta finalmente cayó, nunca fue olvidada. Su historia ha inspirado a generaciones de guerreros, líderes y pensadores. En ella hallaron un símbolo del sacrificio absoluto y la lealtad a los ideales. Cada curiosidad oculta en su narración revela un principio eterno. Esparta no fue simplemente una ciudad, sino un espíritu que desafía el paso del tiempo.